y Ya. volvimos a la 1. Mira, lo que yo sé que hay un problema, voy a hacer una crítica constructiva, debo decir, una crítica constructiva, y en cierta medida, al hacer esa crítica y yo hacértela yo a ti, debo decir que la estamos haciendo nosotros mismos, a Claudia y a mí. Interesante el tema, encuentro que el título de tu propuesta un poco largo, ¿ya? Y yo creo que a lo mejor es un aprendizaje que futuros estudiantes y nosotros mismos tenemos que tener a lo mejor la capacidad de capturar lo esencial de un trabajo, ¿ya? Ahora, yo sé que el título en cierta medida dice lo que hiciste y lo ilustra bastante bien, pero ¿no crees tú que es un poquito largo? Sí. Ya, entonces si crees que es un poco largo y ahora sabiendo lo que tú sabes y habiendo hecho todo lo que hiciste mucho trabajo, y tuvieras la oportunidad de darle un nuevo título, ¿qué título le darías a tu trabajo ahora? Eh, Considerando que tiene que ser que capture lo Se esencial. cambiaba la palabra mineralogía por sedimentación. El primer punto. Sí, Y la pregunta te la hago que, ya sabiendo, teniendo el background que tienes, ¿cómo tú capturarías lo esencial del trabajo que tú llevaste a cabo? hubiese dejado como la primera parte, desarrollo y validación de metodología para la caracterización de sedimentación y geotécnica para relaves. Lo hubiese dejado. Pero sigue siendo como clásico, ¿no es cierto? No, Mira, te lo voy a hacer la pregunta de otra forma. Te voy a hacer la pregunta de otra forma. como ¿Cuál un crees título tú, más, como escúchame, cuál crees tú que es la contribución a la ingeniería del trabajo que tú hiciste? ahí hubiese sido como metodología integración metodológica de sedimentación y geotécnica. Yo creo que sigues cayendo en lo clásico. ¿Te acuerdas que yo en algún momento de toda esta interacción Vale, te mencioné que había gestión, una palabra clave? gestión integral de relaves. Ok, Vale. dejémoslo ahí. Vamos a la que sigue, por favor. Debo decir que encontré muy interesante esta lámina y la integración y espero que también la audiencia haya capturado la importancia del tema, ¿no es cierto? Porque me gustó mucho eso que mostraste del área y las tremendas áreas que ocupan los relaves. Literalmente son como heridas que quedan en la tierra y es algo que la minería de hoy y las generaciones de reemplazo, como digo yo, que tú eres la generación de reemplazo, tú eres personas que van a reemplazar a personas como nosotros, que ya visualicen esto y se hagan cargo, creo que es un paso en la dirección correcta. Y al mismo tiempo yo creo que la minería no da cabida hoy en día para poder pensar en hacer minería, generar desechos y no hacerse cargo de ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay felicitaciones por el comentario, muy bueno. Vamos a la que sigue, por favor. A la que sigue, por favor. Ya. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que tú dijiste, hablaste aquí, que, bueno, sin duda establece el contexto muy bien, pero ese porcentaje de agua, relaves tradicionales contienen 50% de agua. Claro. ¿A qué te refieres con relaves tradicionales? Relave tradicional me refiero a la depositación en tranques de relave. Ya, y son relaves que salen directamente de un espesador o van de la flotación al tranque. No, generalmente pasan por un proceso, no siempre de espesamiento, o si es espesamiento es muy tenue, pero pasan por una separación en un hidrociclón, generalmente. Se Ya, separan las arenas de un material más fino porque las arenas se depositan en otra zona del tanque, en la zona cercana a la pared, por así decirlo, para ir dándole más firmeza. ya. Vayamos a la que sigue, por favor. A la que sigue. Ya. Oye, mira, aquí dijiste algo bien importante, creo yo, y porque en cierta medida estás describiendo el desafío y estamos hablando
del agua nomás, asegurar estabilidad geotécnica del depósito, mejorar la fluidez al transportar. Y hablas también del espesamiento. claro. ¿Qué pasa con el agua que está contenida en ese relave? Si tuvieras que hacer así un balance de masa mental, ¿dónde se va esa agua? Bueno, mucho se pierde por evaporación e infiltración en la tierra. ¿Ya? Y otro y porcentaje importante igual queda ocluido dentro del material y nunca, o a veces nunca puede ser recuperado. ¿Ya? Y dime, ¿y el agua que se logra recuperar de este tipo de sistemas, qué se hace con ella? Se reutiliza, pero generalmente viene muy sucia, entonces hay que tratarla y ese tratamiento no siempre es efectivo. Ya. Se reutiliza, yo he visto que, me voy a meter un poco, por lo que puedo investigar, la reutilizan más que nada en procesos como el chancado húmedo y no directamente en la flotación, porque como decía, viene muy sucia, entonces en la flotación perjudicaría mucho la eficiencia de recuperación. Las propiedades físico-químicas del proceso, me imagino, ¿no es cierto? Claro. Pero sí se utiliza como en etapas como el chancado húmedo. Ya. Vayamos a la que sigue, por favor. Que eso está clarito. Vamos a la que sigue también. A la que sigue. Ya. Aquí, esta estructura que tú hiciste de la hipótesis diagramática, eh, dice que en cierta medida tú vas a abordar el tema considerando dos aspectos, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro. Eh, ¿Podrías destacarnos en esta estructura dónde está tu contribución, la contribución de tu trabajo? Bueno, la contribución principal es la integración de los dos aspectos. Y Como ya cuando lo hablas de, cuando, perdona, yo entiendo que a qué te refieres con integración, pero ¿cómo logras esa integración? ah, mire, claro, generalmente lo que se hace en la industria es, se quiere espesar para recuperar agua y Ya. después vemos en el depósito cómo nos hacemos cargo de la estabilidad. En cambio, lo que aquí se quiere lograr, o lo que por lo menos se pretende lograr en este trabajo, es que ya en la etapa de espesamiento, cuando estemos espesando, ya se comience a preocupar de la estabilidad. ¿Cómo se puede hacer esto, por ejemplo? Como lo decía, un espesamiento eficiente es el que mitiga el efecto de segregación. O sea, yo ya en la etapa de espesamiento me preocupo de que el espesamiento no sea segregado, Ya. por ejemplo. Eh, y de esta forma también aseguro que ya en el depósito la consolidación va a ser mejor y más rápida. Entonces, por eso digo, ya en la etapa de espesamiento se comienza a tocar al tiro el tema de estabilidad geotécnica y no lo dejo para después, cuando ya esté depositado, veo qué hago, si Y que puedo. me imagino que esto que acabas de decir, yo creo que también conecta muy bien con la pregunta que te hizo Fernando Sperger, ¿no es cierto? Pensando en un laboratorio que monitoree lo que está ocurriendo en línea, ¿no es cierto? Sí, sí, idealmente, claro, ir viendo cómo, por ejemplo, este tema de la segregación, que las partículas estén, que los flóculos formados sean estables, que también eso es importante, porque eso va a mitigar principalmente la segregación. Ya. Vamos a la que sigue, por favor, Laura. ¿Sí? A la que sigue. No, eso está muy bien, claro. También a la que sigue. Bueno, aquí tú destacaste lo que definiste lo que era espesamiento, lo que es la geotecnia, y en cierta medida, esto también en cierta medida cuando, si no me equivoco, fue Javier que te hizo una pregunta y te dijo con respecto a cómo tú usando el diagrama ternario determinar qué tipo de relave depositado vas a generar. Y en cierta medida yo creo que la respuesta está aquí también, ¿no es cierto? Cuando tú dices que la geotecnia comprende en el fondo la reacción que tiene el suelo con respecto al estrés, ¿no es cierto? Sí, Ese estrés en cierta medida va a ser puede ser, manejado, gestionado por la no segregación que tiene el relave, ¿no es cierto? claro, un relave consolidado, no segregado. Consolidado me refiero a que ya lleva bastante tiempo y casi no tiene agua. Eh,
y que no está segregado, va a continuar como una pulpa unida. Ya. Entonces yo por más que le ponga presión, así decirlo, o lo mueva, como en el caso de un sismo, este no se va a partir. En cambio, un material que está segregado tiende a romperse. Mm, Yo aplico presión, este se va a dividir fácilmente, con muy poca presión. ya. ¿Me puedes, por favor, llevar a la lámina donde muestras por primera vez las 3 muestras que consideraste para tu estudio? Que aparecen, que dicen las 3 muestras de relaves que analizaste. Ahí. Esa, ¿ya? Bueno, yo creo que es una gran suerte haber tenido la oportunidad de haber tenido estas muestras, ¿no es cierto? Ahora, tú claramente distinguiste, dijiste y nos hiciste saber a la audiencia de que hay una que se produjo con uso de agua dulce o agua continental, como mencionaste, y las otras 2 están con agua de mar. Entonces, me gustaría que nos contara un poquito, en términos del agua de mar, ¿qué impacto tiene el agua de mar, crees tú, en las propiedades físico-químicas donde están las partículas suspendidas? Bueno, básicamente como contienen iones, la sal se disocia y esta produce iones, esta genera una fuerte carga superficial, que no sé si se entenderá, quizás suena muy técnico. No, no, está bien. Pero Entonces me tiene. refiero a que el agua está, por así decirlo, como cargada con iones disueltos en ella. Y estos iones van a afectar principalmente a la sedimentación, al espesamiento, debido a que interactúan de diferentes maneras con los aditivos químicos. Ya. Estos producen interacción con aditivos químicos. Hay Bueno, un y te hacía esa pregunta, Laura, porque al final, en una de tus últimas láminas, tú hablaste de las recomendaciones y dijiste hacer un estudio de potencial Z. potencial. ¿En qué te ayudaría el potencial Z a poder entender mejor qué pasa con la naturaleza físico-química del relave? O de Claro, los relaves. el potencial Z es una herramienta que da una idea bien concreta de cómo está, si la coagulación o la floculación están siendo eficientes. ¿Y Debido a que cuando eficiente? ¿Y cuál sería el criterio que usarías del potencial Z para decir eso? un potencial Z neutro, es decir, una carga, porque el potencial Z, por así decirlo, mide carga, una Ya, carga cercana, lo más cercana posible a un valor cero. a un valor Ese cero. sería un criterio para decir a esta coagulación, sobre todo en la etapa de coagulación, esta coagulación está siendo efectiva. ¿Y qué variable influencia el potencial Z? Los iones presentes, los químicos presentes, los tipos de arcillas, Pero son ¿qué es la variable que uno habitualmente manipula para jugar con el el pH. potencial Z? El pH, ¿no es cierto? Porque tú también lo mencionaste. ¿Ya? Claro, por eso el CO2 en este caso es un coagulante debido a que cambia levemente el pH de la solución. Ya. ¿Me puedes llevar ahora a la lámina 36, si no me equivoco? Presiona, escribe 36 y Enter. 36, Enter. Es la que sigue, si no me equivoco, es la 37, perdona. Esa, justamente. Ya. Bueno, habiendo entendido todo lo que tú dijiste de las muestras que caracterizaste y llegaste a esta lámina final, que es como concluyente por lo que me di cuenta, eh, a decir verdad, me gustó la conexión que haces de la descarga del relave con la fotografía porque creo que ilustra lo que ocurre en realidad, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de recuperación de agua, ¿de qué agua estás hablando recuperada? En este caso, en este trabajo nos estamos enfocando en el agua recuperada desde la etapa del espesador. Del ¿Por qué? espesador. Porque este agua, como mencioné hace un poco, va a tener una mejor calidad en comparación a una agua recuperada, por ejemplo, del sobrenadante del relave ya depositado. Entonces, nos queremos enfocar en recuperar todo el agua posible desde la etapa del espesador. Y eso que acabas de decir es bien importante porque de un punto de vista regulatorio, cuando hablo de punto regulatorio en términos de tener la licencia para operar, ¿cuál es la importancia de poder recuperar agua?
Bueno, que exigen cierta recuperación de agua del proceso para ser recirculada en el proceso. Justamente, ¿no Eso es cierto? está Porque normal. los procesos no pueden operar con agua fresca en un 100%. No, sería Ya. Y error. la vinculación, vincular la descarga del espesador con el material que tú eventualmente depositas, ¿ok? Me gustó la explicación que le diste también a Javier de la movilidad del relave y cosas relacionadas con la estabilidad geotécnica. Eh, de hecho, la fotografía que tú estás mostrando ahí, ¿qué tipo de el material que se está descargando la cañería? ¿Tú crees que es un material que está propiamente espesado, está consolidado o va en vías de consolidación? ¿Cómo luce en tu opinión? En mi opinión, aún falta. Falta, ¿no es cierto? Seguramente se quería conseguir un relave transportable, porque, como decía, igual podríamos incluir una tercera instancia que es el transporte. Entonces, claro, se ve que va a fluir muy bien porque está bastante líquido aún, pero se ve que rápidamente comienza a escurrir, sobre todo en las imágenes de más atrás se puede apreciar una descarga y cómo en definitivamente ya ha escurrido bastante. O sea, Ya. en poco tiempo ya ha abarcado una gran zona. Entonces ahí se ve que aún falta para la consolidación. Y por último, Laura, ¿Mm? ¿cuál crees tú, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál crees tú que es la contribución real de tu trabajo? Después de que usted ya es casi ingeniera, ¿cuál cree usted que es la contribución real de su trabajo? La contribución es la integración de aspectos, como decía, de diferentes etapas en una sola metodología que ayuda a la gestión integral de los relatos. Ok, dejémoslo ahí, Laura. Muchas gracias. Gracias, Marco.